Chiquillos, vamos a comenzar enseguida. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con dos tipos de leyes, ¿sí? Si es que alcanzamos a revisar la ley de Joule, ¿sí? Vamos a tener solamente la ley la ley de Hobbes, ¿sí? Que es la primera, esa vamos a revisar, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, el objetivo de la clase tiene que ver con esto, conocer y aplicar estas leyes, porque vamos a ver que ambas leyes llevan en sí, ¿cierto?, una fórmula que se puede aplicar, ¿ya? Entonces, vamos con la primera. La ley de Ohm, o Ohm, como se le dice, chiquillos, tiene, de hecho, estas dos leyes tienen relación con lo último que hemos estado viendo o revisando, ¿cierto?, acerca de, de un circuito eléctrico. ¿Ya? Cuando hablamos de esta primera ley de Ohms, estamos haciendo referencia a la ley, ¿cierto?, que se utiliza para calcular la intensidad de corriente, en este caso, de un circuito. ¿Ya? ¿A qué llamamos intensidad de corriente? En este caso tiene que ver con la cantidad de cargas o de partículas, ¿cierto?, que pasan alrededor de este circuito, desde que salen desde la batería hasta que vuelven a llegar a la batería o pila, ¿ya? Dentro de este sistema, recuerden que dentro de un circuito existe un voltaje determinado para que funcione, existe esta intensidad, ¿cierto? Y también existe una resistencia, ¿ya? Que son los tres conceptos que se descubrieron en esta ley de Ohms. ¿De dónde viene o proviene esta ley de Ohms? Viene principalmente de este físico matemático llamado George Simmons Ohms, ¿ya? Que fue principalmente el que la descubrió. Recuerden que en ciencias, por lo general, ¿cierto? El nombre de las leyes, ¿sí? Siempre se atribuye a el que la descubre, ¿sí? Por lo general, las leyes siempre llevan el apellido del científico, por ejemplo, la ley de Ohms, la de Joule, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a decir que él un día estaba haciendo experimentos, ¿cierto?, con circuitos eléctricos y comprendió que dentro de este circuito eléctrico existían tres factores súper importantes que son los que yo les mencioné: la intensidad, la resistencia y el voltaje, ¿ya? Son tres factores súper importantes, ¿cierto?, dentro de lo que es su ley. Vamos a ver ahora, espérenme, está pasando un camión. Bueno, vamos a ver ahora estos tres conceptos y después vamos a ver cómo lo podemos aplicar, ¿cierto?, en una fórmula, ¿ya? Porque de hecho la idea de esta ley es calcular, ¿cierto?, la intensidad de corriente de un circuito y para eso obviamente nosotros tenemos una fórmula, ¿ya? Primero, cuando hablamos del concepto de resistencia eléctrica, ¿ya? Estamos aludiendo a toda la oposición que va a encontrar el electrón en el paso, ¿cierto? O en la transmisión del circuito. Mami, dame el cuchillo, porfa. ¿Ya? Y en este caso, chiquillos, ¿a qué se relaciona directamente la resistencia? A los ohmios. Cada vez que usted en un ejercicio vea este nombre, ohmios, tiene que relacionarlo con que es la resistencia eléctrica, ¿ya? Que es toda la oposición de un circuito eléctrico. ¿Quién encuentra esta oposición? Los electrones, ¿ya? Luego tenemos otro concepto súper importante dentro de esto, que es el voltaje, ¿sí? El voltaje, yo creo que muchos de ustedes han escuchado este concepto, ¿ya? Lo más probable es que lo hayan visto, ¿sí? La gran mayoría, digo la gran porque no son todos, la gran mayoría de los objetos tecnológicos poseen, ¿cierto?, un voltaje importante, ¿ya? ¿Esto para qué se colocan los objetos? Principalmente para saber cuál es el nivel de carga que yo tengo que utilizar, ¿sí? Por ejemplo, los cargadores de nuestros computadores, ¿sí?, o los de teléfono, ¿ya?, tienen un voltaje determinado, ¿sí? Y eso indica que yo puedo usar hasta un cargador o una fuente de energía hasta con ese voltaje máximo. Si yo utilizo uno que tenga más potencia, más voltaje, ¿cierto?, lo más probable es que mi equipo o mi aparato tecnológico se queme o se eche a perder prácticamente, ¿ya? Entonces, obviamente es súper importante lo que tiene relación con el voltaje, ¿ya? ¿Cómo se mide? Se mide en voltios, ¿sí?
También la palabra, chiquillo, y esto es súper importante que lo tomen en consideración, la palabra voltaje no solo la vamos a encontrar como voltaje dentro de un ejercicio, sino que también podemos encontrar, ¿cierto? Lo podemos encontrar como tensión, ¿sí? Lo podemos encontrar como, voy a marcarlo, como tensión o como diferencia de potencial, ¿sí? Estos tres conceptos, voltaje, tensión y diferencia de potencial, son lo mismo, ¿ya? Son lo mismo porque aluden al mismo concepto, ¿ya? Porque a veces dentro de un ejercicio se pide calcular esto, y ahí vamos a tener que hacer una especie de movimiento, ¿cierto? Con la fórmula, ¿ya? Pero cada vez que aparezca estos tres conceptos, o más bien este voltios con la V, estamos hablando de que ese número corresponde al voltaje, ¿ya? Y el voltaje, como yo les mencionaba, tiene que ver con la energía entregada a un objeto, la energía necesaria que requiere, ¿cierto?, un objeto eléctrico, ¿ya? Como les digo, hay objetos que requieren, por ejemplo, 10 volts, 12 volts, ¿sí? Y yo no me puedo sobrepasar de eso porque puede ocasionar problemas, ¿cierto?, en mi aparato eléctrico. Ya puede explotar, por decir, no, no explotar, sino que eso en casos más drásticos, pero puede quemarse, ¿sí? Se puede echar a perder, ¿ya? Y finalmente tenemos uno de los conceptos más importantes, que es el que se calcula a primera instancia con la fórmula, porque podemos calcular los tres conceptos, la intensidad, el voltaje o la resistencia, pero la fórmula principal es sobre la intensidad eléctrica, ¿ya? ¿Y a qué se refiere la intensidad eléctrica? Tiene que ver con la cantidad de carga eléctrica, ¿cierto?, que circula por un circuito en un tiempo determinado, ¿sí? También siempre se va a relacionar con el concepto de amperes. Cada vez que usted escuche el concepto de amperes, tiene que relacionarlo directamente con la intensidad eléctrica, ¿ya? Hasta el momento, chiquillos y chiquillas, vamos bien con los conceptos. Recordar que son tres: intensidad eléctrica, resistencia eléctrica y voltaje, ¿sí? El voltaje se puede considerar como el nombre voltaje, puede considerarse como tensión o como diferencia de potencial, ¿ya? También se mide en voltios. Por otro lado tenemos la resistencia, que era toda la resistencia, valga la redundancia, ¿cierto?, que pone en este caso, ¿cierto?, pone en este caso el circuito eléctrico a las cargas eléctricas, ¿ya? Y finalmente tenemos, ¿cierto?, lo que es la intensidad, ¿cierto?, que es la cantidad de energía que circula en un circuito, energía eléctrica, ¿ok? Denme un segundito, chiquillos, que creo que no le envié el link a la tía Erika, me va a retar, así que espérenme, denme un segundito. ¿Se entienden, chiquillos, hasta el momento estos tres conceptos? ¿Se entienden? Si no, díganme nomás y lo volvemos a explicar. ¿Ya? Súper. ¿Por qué necesito que se entienda? Porque ahora vamos a pasar, ¿cierto?, al cálculo de la fórmula. ¿Sí? Ya. Vamos a compartir nuevamente. Entonces, como les digo, es importante tener en claro estos tres conceptos para luego pasar a, digamos, relacionarlo y hacer la fórmula, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Y la fórmula principal, y la que yo quiero que vamos a utilizar, es esta. I es igual al voltaje partido por la resistencia. Las otras, chiquillos, son más que nada un derivado de mi fórmula principal. No es que son fórmulas aparte, sino que son un derivados. ¿Por qué un derivado? Y les voy a mostrar enseguida. Para esto voy a usar una hoja en blanco. Espérenme un poquito. Voy a usar una hoja en blanco para poder mostrarles, ¿cierto?, cómo se transforma esta fórmula. Acá está, ya. Entonces, vamos aquí. Nuestra fórmula era la siguiente. La intensidad, ¿cierto?, iba a ser igual a el voltaje partido por la resistencia, ¿sí? Que era, fíjense, espérenme, nuestra fórmula anterior, voltaje partido por resistencia.
Como les decía, chiquillos, esta es mi fórmula inicial. Ahí está. Esta es mi fórmula inicial. ¿Por qué yo les digo inicial? Porque esta es la fórmula principal que creó Ohms. Esta fórmula es la fórmula principal de la ley de Ohms, ¿ya? Dentro de un ejercicio, obviamente, ¿qué es lo que me pide? Que es buscar la I, la intensidad. Esa es mi incógnita. Pero existen dos variables para esta fórmula, ¿ya? Por ejemplo, si en el ejercicio la variable, o sea, perdón, la incógnita no es la I, es la R o la V. En el caso de que sea, por ejemplo, la V, ya vamos a tener, primero que todo, para despejar, vamos a tener esto. V partido por R, mi fórmula inicial, ¿cierto? Y aquí vamos a aplicar, ¿cierto?, un poco las matemáticas, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero despejar la V, dejarla solita, porque es la que yo quiero buscar como incógnita, tengo que sacar todo lo que está alrededor de ella, y en este caso la que está alrededor de ella es la R que lo está dividiendo, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a dejar la V solita, voy a poner un signo igual, voy a ponerla ahí, que está al otro lado, y esta R que acá estaba dividiendo, la voy a pasar al otro lado, pero con el signo contrario o la operación contraria. Por lo tanto, la voy a pasar multiplicando, ¿sí? Y voy a tener que, cuando quiera calcular, ¿cierto?, el voltaje, y me da la intensidad y la resistencia, voy a tener que utilizar, digo, esta, ¿sí? El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿ya? En el caso de que la incógnita no sea R, sino que, perdón, no sea V, sino que R, se va a hacer lo mismo, fíjense, ¿ya? Solamente que va a cambiar un poco el orden, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a tener que la R se va a quedar solita, ¿cierto? Acá tenemos la I al otro lado y tenemos que el voltaje, la V que estaba dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Si se fijan, solamente hicimos un cambio en la letra. Acá en vez de R está V y acá en vez de V, R. ¿Ya? Y todo en base a la fórmula principal. ¿Se fijan? Esta es la fórmula principal, no lo olviden. I es igual a V partido por R. Y de esa misma yo puedo calcular el voltaje y puedo calcular la resistencia. ¿Ya? Pregunta. Tía, no entendí eso. ¿Qué no entendió? Vamos a borrar todo para explicar nuevamente. Danais, si puede activar el micrófono sería ideal. ¿Danais fue, parece, o no? Lo que acaba de explicar, lo de la hoja en blanco. Ya, nuevamente. Attention, please. Ahora sí, 100%. Lo que estamos viendo nosotros se llama la ley de Ohms, ¿cierto? Y en la ley, ay, ¿qué dice? Espéreme. En la ley de Ohms existen tres conceptos súper importantes que ya lo nombramos: la resistencia, el voltaje y la intensidad, ¿ya? Para esta ley hay una fórmula específica, ¿sí? Que es I es igual a V partido por R, ¿sí? Y esto es para calcular la intensidad, ¿ya? La ley de Ohms principalmente lo que busca es calcular la intensidad de un circuito, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Anaís? Sí. Ya. Esta es mi fórmula inicial. Yo con esta es como mi reliquia. Yo tengo que tener esta fórmula así, no sé, si voy a hacer la prueba la tengo que tener ahí lista, así, o de memoria o a mano, ¿ya? Les decía que esta fórmula es para buscar siempre I. Siempre en esta fórmula la incógnita va a ser I, es decir, siempre me van a dar el valor de V y el valor de R. Por ejemplo, I es igual a 4, por ejemplo, partido por 2, ¿sí? Voy a tener que I es igual a 2, ¿sí? ¿Cómo pude calcularlo? Porque me dieron el valor de voltaje y el valor de R. La que yo no conocía era la I y que la calculé y al final me dio 2, ¿sí? Lo que yo les decía en este caso, déjenme ver si puedo borrar acá, espérenme. Un momento. No. Lo que yo les decía, que a partir de esta fórmula, chiquillos, podía, ¿cierto?, salir otras dos fórmulas,
que en este caso tienen relación con, espérenme, lo voy a borrar esto porque, o si no, no va a salir, no se puede borrar. ¿Cómo lo hago? Ya, a ver de nuevo, espérenme. Ya, filo, no importa. Ya, como les decía, acá tenemos, ¿cierto?, esa fórmula inicial, y de esa fórmula inicial puedo sacar dos fórmulas, ¿ya? En el caso de que la incógnita, ¿cierto?, no sea la I, que siempre es la I, pero en el caso de que no lo sea, ¿ya?, puedo obtener la incógnita de la otra. Por ejemplo, en el caso de que acá voy a poner nuevamente la fórmula, ¿sí?, porque de esta fórmula yo voy a sacar la variable. Acá, en este caso, mi incógnita va a ser V. Esa no conozco. Sí me dieron el I y sí me dieron el R. Y aplicamos las matemáticas. En este caso, la R está con la V. Y recuerden que en una fórmula, ¿cierto?, o en un ejercicio, en una ecuación, por ejemplo, si yo tenía, no sé, 3x es igual a 1, ¿sí? En esto, como yo resolví esta ecuación, lo ideal es que yo tuviera que sacar este 3 hacia el otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la ecuación la letra siempre, o la que yo no conozco, tiene que quedar sola. ¿Sí? Y en este caso era más 3, por lo tanto pasó al otro lado con el signo contrario, es decir, 1 menos 3. Y ahí tuve el resultado. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Quiero sacar la R para dejar el V solito, porque el V tiene que quedar solo porque es la que yo voy a despejar. ¿Sí? Tengo que sacarla de acá. ¿Cuál es la operación contraria de la división? La multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta R la paso acá al lado de la I, multiplicando. Por lo tanto, me queda I multiplicado por R. Y así yo puedo sacar el valor del voltaje, porque voy a tener la intensidad y voy a tener la resistencia. ¿Sí? Y en el caso de calcular que la incógnita sea la R, nuevamente voy a hacer mi fórmula inicial. Sí o sí la tengo que hacer. ¿Sí? Y vamos a decir que esta es la incógnita. Por lo tanto, dejo R solita, es igual a, anoto el valor que está al otro lado, y la V aquí también está dividiendo, por lo tanto, al otro lado pasa multiplicando con el signo, o sea, con la operación contraria, ¿sí? Que es la multiplicación. Y aquí tengo la otra fórmula que sirve para calcular la resistencia. Y acá esta era para calcular el voltaje. En simples palabras, solamente yo despejé esta fórmula inicial, que es la más importante. I es igual al voltaje partido por la resistencia. Por lo general vamos a ver que en los ejercicios siempre me van a dar el voltaje y la resistencia para poder calcular I. Pero hay casos que no me dan, o sea, que sí me dan la intensidad, el valor, ¿ya? Y no me dan, por ejemplo, el voltaje. Vamos a hacer ejercicio ahora de esto para que ustedes puedan comprender cómo se realiza, ¿ya? Por ejemplo, dice así: calcule la intensidad que circula por un conductor, vamos a anotar, espérenme, por un conductor de 15 ohms. 15 ohms, primer dato, en donde su diferencia de potencial es 6 voltios. Por lo tanto, según lo que habíamos visto antes, cuando hablábamos de, fíjense acá, de voltios, de V, se hacía referencia al voltaje. Y cuando hablábamos de ohmios, estábamos haciendo referencia a la resistencia. Por lo tanto, acá vamos a tener, ¿cierto?, que, espérenme, estos 15 corresponden a la R. Estos 6 corresponden al valor de V. Por lo tanto, el que yo tengo que calcular es la I. ¿Y cómo era mi fórmula? I es igual al voltaje partido por la resistencia. ¿Sí? Reemplazo en mi fórmula los números que me dieron. Arriba va V, por lo tanto V es 6, y abajo va la resistencia, que eran 15. ¿Sí? ¿Y yo qué hago ahora? Utilizo mi calculadora simplemente porque en este caso lo que yo evalúo es la aplicación de la fórmula, no cómo llegó usted al resultado, ¿sí? O cómo lo desarrolló, ¿cierto? Más que nada me interesa saber la buena aplicación de la fórmula, ¿sí? Entonces, si yo divido esto, ¿ya? Me da como resultado 0,4,
¿sí? Voy a hacer otro ejercicio en donde se calcule, ¿cierto? Otro valor que no sea la i, ¿ya? Entonces, denme un segundo que voy a abrir otra página en blanco para poder realizarlo. Ya, entonces vamos a colocar acá. Calcule la tensión de un circuito eléctrico en donde su resistencia es de cualquier valor, 25, no, 10 ohmios, en un segundito, y su intensidad de corriente es de 100 amperes. Ya, le voy a mostrar al tiro. Ya. Fíjense acá, chiquillos, que la pregunta dice así. Yo siempre recomiendo que en estos casos, cuando uno va a hacer, responder este ejercicio donde tiene que aplicar fórmula, etcétera, siempre subraye los datos importantes, qué es lo que me piden y cuáles son los datos que me dan. En este caso dice, calcule la tensión. Estuvimos hablando que la tensión, la palabra, el concepto tensión, se relacionaba ¿a qué? A los voltios. Muy bien, Damián, muy bien. Por lo tanto, acá yo al tiro me doy cuenta que la V va a ser mi valor que yo no voy a conocer, por lo tanto, el que tengo que calcular. ¿Sí? Vamos a buscar la R y la I. Ahí están los tres valores de la fórmula, ¿se acuerdan? Acá ya no va a ser la incógnita la I, sino que la V. ¿Sí? Vamos viendo. R es 10. Exactamente, en donde su resistencia es de 10 ohmios. Perfecto. 10. Y la I corresponde a los 100 amperes. Muy bien. Entonces tenemos estos dos datos. Siempre que yo tengo, por ejemplo, acá tengo 3 datos y solamente hay uno que no conozco, sí se puede realizar. A no ser de que tenga 2 incógnitas, ahí sí que sería bastante difícil. ¿Ya? Entonces yo tengo esto, ¿cierto? Hay dos formas que podemos calcularlo, utilizando netamente la misma, esta fórmula. 10. Tranquilo, espérese, tranquilo, espéreme. Esa, o la otra que habíamos visto, ¿cierto? Que era cuando el voltaje estaba solito y se multiplicaba la I por R. Yo creo que es mucho más fácil esta de acá, pero obviamente es lo mismo, ¿sí? Pero es para que entiendan cómo se hace. Entonces acá, yo siempre antes, mi incógnita era la I, ahora no es incógnita, entonces pongo 100. Voy reemplazando, es igual a V, no lo conozco porque es el valor que yo voy a calcular y R son 10. ¿Cómo hago esto? Lo mismo que el anterior, este 10 que está aquí dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. ¿Sí? Entonces yo voy a multiplicar 100 por 10 y eso me va a dar 1000. Por lo tanto, tengo que la tensión que existe en este circuito eléctrico es de 1000 voltios. ¿Ya? Volts. Y 1000 dividido en 10, sí es 100. Claro, exactamente, si así quisieras como calcular si lo hiciste bien o no. Fíjense que aquí, recién acá en esta parte, yo usé la fórmula de acá. Es mucho más sencilla la fórmula de acá, por eso les digo, porque acá solamente reemplazo al tiro. I es igual a 100, ¿cierto? Por R, que en este caso son 10, es igual a V, ¿ya? Y lo calculo al tiro y me da que es 1000, ¿ya? Voy a hacer otro ejercicio en donde se tenga que calcular, ¿cierto? Vamos a ver, espérenme, donde se tenga que calcular la resistencia. Ya, calcule la resistencia de un circuito eléctrico en donde su tensión es de 20 voltios y su intensidad de corriente es de 20 amperes. Ya, vamos nuevamente, compartir pantalla. Acá, primero, lo que yo les digo siempre,
tengo que ir subrayando y buscando qué es lo que me piden y qué es lo que me dan. Si dice calcule la resistencia, estamos diciendo, vamos a poner acá, R, I y V. R es Me dice, incógnita. exactamente, si me dice que la tengo que calcular es porque no la tengo, no la conozco, ¿sí? Después dice, de un circuito en donde su tensión es de 20 voltios, recordar que la tensión corresponde al voltaje y los voltios también es de voltaje, por lo tanto V va a ser igual a 20 y su intensidad de corriente es de 20 amperes, por lo tanto la intensidad es 20, ¿sí? Como les decía, tengo dos opciones. Usar la misma fórmula, la fórmula general que me da este caballero George, ¿cierto? El George Obnio, o utilizar la otra fórmula en donde yo despejaba, ¿cierto? Y hacía al tiro la multiplicación, que es mucho más fácil, obviamente, ¿sí? Por lo tanto, pero para que ustedes entiendan. Y va a tener un valor de 20. El voltaje va a tener un valor de 20. Partido por R, no la conozco. Voy a dejar R solito por acá y este que estaba dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Por lo tanto, voy a tener que 20 por 20 va a ser el valor de la resistencia eléctrica. ¿Cuál sería el valor de 20 por 20? 400. Exactamente. ¿Sí? Vamos a tener que estos son 400. ¿400 qué? 400 ohmios. ¿Sí? Recuerden que el concepto ohmios corresponde, ¿cierto?, a la resistencia. ¿Ya? Lo mismo que les decía, fíjense que recién en esta parte yo aplico acá. ¿Ya? Por ejemplo, dice aquí, R es igual al tiro reemplazo 20 por I, que son 20 también, por lo tanto hago la multiplicación y me da que son 400, ¿sí? Vamos a hacer el último ejercicio, ¿sí? Para que quede un poquito más claro. ¿Vamos bien, chiquillos, hasta el momento? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Espérenme. Ya, déjenme ver acá. Ay, ¿qué hice? Ya. Entonces, ahora vamos a calcular lo principal, la intensidad. Calcule la intensidad de un circuito eléctrico en donde su tensión es de 40, ¿ven? 40 voltios y su resistencia eléctrica es de 10 ohmios. Ya. Entonces, vamos con el último y terminamos. ¿Sí? La campana aquí. No, por eso les digo, el último y terminamos. Entonces tenemos acá, calcule la intensidad. Ahora, vamos a poner de nuevo R, I, V. ¿Cuál sería la incógnita? La I. Calcule la intensidad. I. De un circuito en donde su tensión es de 40 voltios. 40 correspondía en este caso a la V y su resistencia eléctrica es de 10 ohmios. Acá colocamos un 10. ¿Sí? Aplicamos la fórmula y acá solamente se utiliza una fórmula que es la fórmula inicial. ¿Sí? I es igual a V, que son 40, partido por 10, que es la resistencia. Y esto me da como resultado, yo con 0, 0, 4, 4. ¿Sí? Y que recuerden que ese llevaba como el apellido, entre comillas, 4A o amperes. ¿Sí? Si se fijan, chiquillos, siempre utilizamos esta. Lo que pasa es que a veces despejamos una, despejamos otra, pero siempre estamos utilizando esta fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿queda alguna duda con respecto a esto? La próxima clase vamos a ver otra fórmula que es solamente multiplicación, que es sobre la ley de Joules. Ya les adelanto que la ley de Joule tiene que ver, chiquillos, con el calor que genera un circuito eléctrico. ¿Ya? Tía, ¿y qué se hacía ahí? ¿Se multiplica, dividía? ¿Por qué no contó el primero?
¿Cómo, Danais? No, no, el primero no contó el 1. Cuando estaba haciendo el del 40 y 10 y eliminó los ceros, pero no contó el Ah, es 1, que esa es entonces no una forma, sabía. no, mira, que esa es una forma mía de dividir. 40 dividido en 10, si uno lo divide en la calculadora te da 4, pero por ejemplo, yo siempre hago, mira, te lo voy a mostrar, y ahí con esto terminamos. Yo siempre, por ejemplo, no sé, tengo, supongamos, 50 partido por 10 y quiero simplificar esto para dividirlo más fácil, yo siempre digo, el mismo de abajo, lo borro. Y me queda la división 5 dividido en 1, 5. Es más fácil que decir 50 dividido en 1. Es una forma de dividir más rápido. Lamento Ah, entonces, ok, yo pensé pero que le era quería parte de avisar eso. sobre la hora. Ya,